Compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Capítulo 1, versículo 8 en adelante, perdón. Leo para ustedes la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Volvemos a leer el último versículo, el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos a Dios. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en este momento por tu inmenso amor y tu misericordia, por tu palabra que es vida, que es eficaz, que es aliento a nuestro corazón, que nos ayuda a seguir hacia adelante, que nos ayuda, Señor, a continuar. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu inspiración divina hablando a este corazón, a cada vida acá presente, Señor, a cada persona, Señor, que pueda escucharnos en este día, que tu palabra corra y sea glorificada, que sea tú derramando de tu poder, de tu presencia, porque has colocado este tesoro en vaso de barro para que el poder y la excelencia sea tuya, oh Dios, y pedimos que derrames una fresca unción para hablar tu palabra y que la misma haga todo cuanto tú le mandes. Gracias, Señor, por esta gran bendición, y te pedimos que seas tú y solamente tú hablando a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. ¿Quién vive? Y en Él creemos, amén. Hoy estaré hablando bajo el tema porque yo sé a quién he creído, amén. La vida de Pablo fue una vida difícil en muchos aspectos dentro del Evangelio. Persecuciones, maltratos, golpes, quizás latigazos, muchas piedras, cárceles. Pasó por situaciones difíciles. Luego de él haber sido un perseguidor de la iglesia, Cristo se reveló a él tumbándolo, como ya muchos sabemos, de un caballo, dándole una visión del Hijo de Dios. El mismo Cristo se le apareció y le habló a su vida. Él tuvo un encuentro con Dios diferente al que quizás muchos de nosotros hemos tenido. Él tenía unas actitudes diferentes quizás a las que nosotros tuvimos en nuestro pasado, pero él tuvo un encuentro con Jesús, así como todos y cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús hizo que la vida de Pablo se tornara diferente, que ya no fuera un perseguidor de los que se llamaban cristianos, sino que fuera ahora un predicador de ese evangelio que tanto por mucho tiempo él había perseguido. Ahora fuera un hombre que sufriera a causa de ese evangelio. Ahora fuera un hombre que no se avergonzaba de proclamar el nombre de Jesús. El encuentro que Pablo vivió transformó su vida e hizo que su vida fuera diferente para hablar y para recibir también en su vida lo que Dios tenía para él. Es así como nosotros también de una u otra forma hemos encontrado a Jesús. Hemos escuchado de Jesús. Hemos escuchado de un Salvador, hemos escuchado de alguien que puede dar vida, que puede dar paz, y fue por eso que llegamos a Él.
Quizás nuestra necesidad era por un empleo y quizás estábamos desesperados, pero conocimos a Cristo y Dios abrió puertas. Quizás teníamos una enfermedad y conocimos a Cristo y Cristo nos sanó. Quizás teníamos un problema muy grande y Cristo llegó a nuestras vidas. Quizás usted no estaba pensando buscar a Cristo, pero Cristo impactó su vida y llegó a su vida y usted llegó a Él. Es allí cuando nosotros encontramos a Jesús, o Cristo nos encontró a nosotros, porque Él nos amó primero a nosotros, dice la palabra. Y Pablo, ante la circunstancia que está viviendo, ante las circunstancias difíciles que está enfrentando, ante el abandono, ante la traición, ante la cárcel que está viviendo, él sabe en quién ha creído. Él sabe que Dios era poderoso y estaba seguro en Él que era Dios poderoso para guardar su depósito. Todo lo que Él había hecho por causa del Evangelio, todo lo que Él había hecho por causa de la palabra de Dios, Pablo sabía que todo lo que Él estaba haciendo no era en vano. El poder decir, porque yo sé en quién he creído, es una afirmación muy grande. El sé de saber, obviamente, lo que habla este apóstol es acerca de conocimiento. El saber es una experiencia adquirida, es algo que hemos recibido, es algo que conocemos de tal manera. Había muchos que seguían a Jesús. En el mundo hay muchos que siguen a Jesús, que dicen ser cristianos. Hay muchos que dicen ser creyentes, pero no saben quién es Cristo. La religión popular habla de Cristo, pero no conocen a Cristo. Muchos se llaman cristianos, pero no conocen a Jesús. Pero Pablo sí conocía a Jesús, y nuestra afirmación como cristianos verdaderos es saber quién es Jesús. Lamentablemente, no solamente los de la iglesia popular hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Lamentablemente, en muchas iglesias cristianas evangélicas hay personas que han escuchado de Jesús, pero no saben quién es Jesús. No han tenido un encuentro genuino, verdadero, real con Jesús. No han experimentado en su vida algo verdadero, y a la primera persecución, y a la primera prueba, y a la primera tentación, salen corriendo de la iglesia. Al primer descuido, al primer desprecio, a la primera traición, salen corriendo. Es lamentable, pero es una realidad, amado hermano. Vemos muchas personas que hoy lamentablemente están descarriadas porque no tuvieron la suficiente fe para permanecer en Dios, conociendo que Dios era poderoso para guardarle, conociendo que Dios era poderoso para hacer cosas grandes con su vida, para esperar en la promesa de Dios, para esperar en el plan de Dios, para esperar en lo que Dios le había prometido a esa vida. Hay personas que toman decisiones apresuradas porque se olvidan de en quién han creído. Se olvidan del plan y del propósito de Dios con sus vidas. Se olvidan de lo que Dios en algún momento les dijo. Y lamentablemente arruinan su futuro, arruinan su vida, toman decisiones no acertadas, toman decisiones erradas, fuera del plan y del propósito de Dios. Y lamentablemente se olvidan de Dios, porque los problemas que vienen le acaban con su vida espiritual o acaban con su fe en Cristo. Pero Pablo nos presenta un panorama distinto. Nos presenta un panorama en el cual está pasando por circunstancias difíciles. Al escribir esto, Pablo ya había tenido una larga trayectoria llevando la palabra de Dios, siendo perseguidos, siendo encarcelados, pasando por circunstancias muy complicadas. Circunstancias que nosotros como cristianos también deberíamos de soportar, pero no todos soportarían. Pablo, vemos en el versículo 8 que le aconseja a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio del Señor, y tampoco de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Aflicciones que van a haber en el evangelio. Dice la palabra que en el mundo todos nosotros vamos a tener tropiezos, pero confiad, dice la palabra, que yo he vencido el mundo.
Yo he vencido. Hay circunstancias que quizás nosotros vamos a padecer, pero debemos de saber en quién hemos creído, en aquel que ha vencido al mundo, en aquel que ha sabido y sabe y sabrá siempre darnos victoria. Podemos nosotros confiar, podemos nosotros estar en cualquier circunstancia de nuestra vida y que venga el enemigo quizás como río, como dice un cántico, que venga el enemigo quizás, que vengan las aflicciones, que venga la prueba, que se levante la carne, que se levante lo que se levante, y poder entender que esto lo vamos a soportar según el poder de Dios. Que en nosotros está el poder de Dios, que no somos cualquier cosa, que no hemos creído en cualquier cosa, creemos en Dios y en Él hay poder para vencer. Aleluya. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ha sido por Dios, ha sido por su amor, ha sido por su llamado y ha sido por medio de Cristo. Si estudiamos a Cristo Jesús a lo largo de la trayectoria de Jesús en esta tierra, desde el principio de su ministerio, desde el bautismo, desde el desierto que venció la tentación, desde los momentos que predicaba la palabra, que anunciaba, que hacía milagros, que hacía maravillas extraordinarias en medio del pueblo, donde devolvía la vista a los ciegos, donde limpiaba a los leprosos, donde perdonaba los pecados del pueblo, donde hacía sanidades que en otro tiempo no se veían. Cuando estudiamos la vida de Cristo, estudiamos la vida del Hijo de Dios, vemos que el poder de Dios había llegado a la tierra. Vemos que la gloria de Dios había llegado y estaba visitando la tierra a través del Hijo de Dios. Ese poder glorioso que presenta Cristo para salvar al hombre, ese poder glorioso y hermoso que presenta Cristo para ser el libertador y la esperanza de la humanidad. Pero así como Dios y como Jesús hacía milagros, la palabra de Dios dice que muchos seguían a Jesús por los milagros que Él hacía, no por la palabra. Por eso en Juan capítulo 6 dice que muchos, cuando Él hablaba de que Él era el pan de vida, muchos decían: no, pero qué dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Es dura esta palabra. Y desde entonces dice la palabra también que muchos dejaron de seguir a Jesús, porque la palabra les confrontaba. La palabra confrontaba su pecado, la palabra confrontaba sus actitudes, la palabra confrontaba su mal comportamiento. Porque no es seguir a Jesús solo por los milagros, no es seguir a Jesús solo por los panes o por los peces, es seguir a Jesús porque sus palabras son pan y son vida a nuestra alma, son la esperanza, son la fortaleza, son el auxilio que todos nosotros necesitamos para seguir hacia adelante. Es saber en quién hemos creído. Y la palabra de Dios en ese capítulo 6, vemos a Pedro que el Señor le dice: ¿queréos iros vosotros también? ¿Ustedes también se quieren ir? Si ellos ya se fueron, ustedes se quieren ir. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Allí es cuando Pedro está revelando, y cuando también dice el Señor luego en otra ocasión le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice Pedro, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías o un profeta. Alguien le respondió y Pedro le dice: bueno, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nadie se lo había dicho a Pedro, pero se lo había revelado Dios. Él tenía una confirmación, una experiencia, conocía a Jesús. No estaba allí por estar, estaba allí porque sabía que ese era el Cristo, el Hijo de Dios. Así también nosotros debemos de entender por qué somos cristianos, porque ese es Cristo. Hay gente que a veces está en las iglesias y ni siquiera está claro si es la verdad o no. A veces están dudando: ¿será esta la verdad? ¿Será este el evangelio verdadero o habrá otro evangelio? ¿O serán los testigos de Jehová los verdaderos o serán los católicos los verdaderos? Lamentablemente, hermanos, pasa eso muchas veces. Hay gente que no está
está clara porque no ha recibido y no ha tenido un encuentro con Dios genuino. Pero nosotros hemos creído en Jesús, amén, y le conocemos, amén, porque sabemos en quién hemos creído. En ese ministerio de Jesús, en el cual hizo milagros y señales, en el cual unos estaban con él y en el cual él sabía que iba a ser traicionado, en el cual él sabía que iba a dar su vida por los pecados de los hombres, se fue a la cruz a entregar su vida, imploró allá clemencia y misericordia delante de Dios en el monte Getsemaní, clamaba a Dios si era posible que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, que era entregarle como un sacrificio por toda la humanidad y él un sacrificio voluntario por los hombres. Allí él lloró, allí él se preparó en oración, esperando en Dios, en la ayuda de Dios. Y cuando el Padre le abandonó allí en la cruz, él con todo y eso no maldijo, no blasfemó, no hirió a aquellos que le lastimaban, no mandó un rayo del cielo que los consumiera en ese momento, sino que pidió misericordia porque estos hombres no sabían lo que hacían. Pero Cristo, ese mismo Cristo que murió, que fue crucificado, que dio toda su sangre por nosotros, al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Resucitó para darnos vida juntamente con él. ¿Cuántos dicen amén? Y resucitó para dar testimonio de que era el enviado de Dios. Y nosotros hemos creído en él. Sabemos en quién hemos creído. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos creído y hemos confesado a Jesús para ser salvos, para encontrar vida, para encontrar paz. Y sabemos en quién hemos creído. El entender que hemos creído en este Cristo que murió, en este Cristo que también resucitó, nos hace reflexionar en nosotros que todas sus palabras son las que necesitamos obedecer. Esas palabras que él dio desde el principio en los evangelios y esas palabras que también en revelación a Pablo se les da, es la que nosotros debemos de seguir. Y no solamente eso, sino el Antiguo Testamento y todo lo que tenemos allí es para nosotros entender en quién hemos creído. Toda la Escritura da testimonio de Cristo, toda la Escritura da testimonio de Dios, toda la Escritura da testimonio de que estamos en la verdad y nosotros sabemos en quién hemos creído. No hemos creído en María. Sabemos quién fue María, pero nuestra fe no está basada en María. Nuestra fe no está basada en Pedro. Nuestra fe no está basada en los hombres de la historia. Nuestra fe está basada en Cristo Jesús, quien murió y resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nuestra fe está basada en Él, podemos ver su gloria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a Cristo. Quizás como aquellos que estaban con él, que andaban allá, que vieron los panes multiplicarse, que comieron de esos panes y de esos peces. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero sabemos quién es él. Pablo no dice porque yo he visto a Cristo. No, porque yo sé en quién he creído. Una cosa es ver, porque cualquiera ve, cualquiera pasa y ve la iglesia, pero no cualquiera sabe qué es la iglesia. Muchos de nosotros sabemos quién es Cristo. Pablo sabía quién era Cristo y entendía el propósito del llamado de Dios. Entendía que el llamado de Dios era para ser salvo, pese a las circunstancias difíciles, pese al aguijón de la carne, pese a las circunstancias que tú puedas estar atravesando. También debes de creer en quién has creído. Debes de confiar en Jesús. Debes de confiar que Él es poderoso para seguir haciendo milagros, porque los que creen en Él, mayores cosas de las que Él hizo, nosotros haremos.
Debes de creer que el tiempo de los milagros no ha pasado. Debes de creer que Dios puede salvar a las personas de corazón duro. Debes de creer a que Dios puede abrirte puertas, que Dios puede calmar la tempestad. Debes de creer que Dios puede mandar lluvia del cielo, que Dios puede hacer brotar agua de la roca. Debes de creer que Dios puede poner la nube de fuego, que la nube y el fuego también. Debes de creer que Dios todavía puede hacer eso. Hay gente que dice: no, eso Dios lo hizo en aquel tiempo, eso Dios lo hizo en aquel momento, hermano. Pero Dios no ha pasado de moda. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su gloria se va a seguir manifestando en medio nuestro. Su presencia va a seguir haciendo milagros. Dios va a seguir bautizando. Él va a seguir obrando en tu situación difícil. Yo no sé cuál pueda ser tu situación, pero ese Cristo que murió y resucitó tiene la solución para tu vida, tiene la fortaleza que necesitas, tiene la victoria que tú necesitas, tiene el poder, porque esto es con el poder de Dios que vencemos. Así debemos de ir por la vida cristiana, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo y creyendo que Él es poderoso para hacer cosas grandes. Si otros quieren vivir una religión, nosotros no podemos vivir una religión. La vida cristiana y el evangelio que se predica no es una religión. No puede en ningún momento parecerse a una religión, a algo monótono, a algo que es muy común. No, nosotros sabemos en quién hemos creído. No podemos llegar a la iglesia solo llegar y levantar nuestras manos por levantarla. Debemos de levantarla y adorar con un corazón sincero, porque sabemos en quién hemos creído. Porque yo sé quién eres, habla el salmista, yo te adoro. Porque yo sé las proezas que has hecho, porque yo sé lo grande que eres, porque sabían lo que Dios había hecho. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 habla de la referencia que es el poder de la fe, de hombres y mujeres que de una u otra forma se esforzaron a obedecer la palabra de Dios con fe, aún pudiendo devolverse, aún pudiendo hacer lo que otros hacían. Tuvieron determinación para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que Dios había determinado. Quiero leer con ustedes Hebreos capítulo 11. A Dios gloria. Versículo 32. Dice la palabra, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gestep, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe, por creer en Dios. ¿Cuántos podemos hoy tener fe en el Señor? Por la fe podemos tapar boca de leones. Por la fe podemos sacar fuerza de la debilidad. Yo sé en quién he creído, en aquel que dice que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo sé en quién yo he creído, en aquel que dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Yo sé en quién he creído, en aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que Él puede hacer. Por la fe, estos hombres, esta fe no estaba fundada en ellos, en sus fuerzas, en sus capacidades. Esa fe estaba fundada en el Dios vivo, en el Dios que se había revelado a ellos, en el Dios de Israel, en el Dios que sigue siendo nuestro Dios, en el Dios que no ha pasado, sino que permanece y hoy está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen?
porque Él ha prometido estar con nosotros. Qué bueno es Dios, amén. Y bueno es alabar a Dios por sus grandes maravillas, por sus grandes proezas. Entonces dile a tu dificultad: yo sé en quién yo he creído. Dile a tu problema: yo sé en quién yo he creído. Dile a tu enfermedad: yo sé en quién yo he creído. No importa cuál sea la situación difícil que puedas estar viviendo, no importa la situación en la que te encuentres hoy actualmente, puedes decir: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que Él está vivo. Sabemos que Él sigue haciendo milagros. Sabemos que Él puede levantarnos del polvo y hacer con nosotros grandes cosas. Había por allá un valle de huesos secos, pero vino el Espíritu de Dios soplando vida sobre ese valle de huesos secos. Trajo vida a esos huesos secos, que se convirtieron en hombres y en grandes ejércitos. Y yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si te sientes débil en este momento. Yo no sé si las fuerzas quizás las sientes agotadas en este momento. Quiero que entiendas que has creído en el Todopoderoso, que has creído en el Creador de todas las cosas. Que si Él creó al hombre del polvo de la tierra y sopló vida en él, para Él no es nada imposible hacer en un instante un corazón nuevo. Que para Él no es nada imposible hacer flotar un hacha en medio del agua, como ya lo vemos a través de las escrituras. Para Él no es nada imposible abrir el mar y que los hombres pasen en seco. Para Él no es imposible que la situación que tú estés viviendo desaparezca hoy mismo. Para Él no es imposible convertir al familiar que por años ha sido quizás el dolor de cabeza de la familia. Para Él no es imposible nada. Y nosotros creemos en Él. Nosotros creemos en Él. Usted salga de aquí creyendo hoy más que nunca en sus promesas, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Si quizás han venido pensamientos que te dicen: no, ya Dios no va a cumplir nada contigo, olvídate de eso. Cree en lo que Dios te ha dicho, cree en lo que Él te ha prometido, cree en lo que Dios va a hacer, pese a que el tiempo aún no sea. Aunque la visión tardare, espérala, porque ciertamente vendrá. Ciertamente lo que Dios ha dicho se hará. Y nosotros debemos de creerlo. Hermano, podemos estar enfermos, podemos estar en situaciones difíciles, pero sabemos en quién hemos creído. En Venezuela estamos pasando por situaciones difíciles, pero sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Sabemos que Dios seguirá haciendo milagros aquí también, porque sabemos quién es Él. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven, porque tuvo un encuentro con Dios. Es necesario, amado hermano, que tengamos ese encuentro con Dios verdadero y que entendamos que pese a las circunstancias difíciles, que pese a los problemas, que pese a las adversidades, que pese a cualquier dolor que podamos estar atravesando, mayor es Dios que las circunstancias. El libro de Salmos, nada más para mencionarlo rápidamente, Salmos 135 versículo 5 habla desde la alabanza que debe de surgir del pueblo y que el hombre sabe, que el salmista sabe que debe alabar a Dios por lo que Él ha hecho y lo que Él puede seguir haciendo. Y el libro de Salmos capítulo 140 versículo 12 dice: yo sé que Jehová tomará a cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Nosotros, hermanos, no estamos exentos de cualquier dificultad. Estamos quizás necesitados de muchas cosas. Mi necesidad quizás no es tu necesidad, pero yo puedo decirte que sabemos que Dios tomará a su cargo tu causa.
Sabemos quién es Dios, sabemos que Él sigue haciendo milagros y sabemos que lo seguirá haciendo. No salga con dudas jamás de un culto, ni ande con duda en la calle. Siga creyendo constantemente que Dios es su guardador. Siga creyendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siga confiando en las promesas de Dios. Siga confiando y creyendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Créalo cada día más. Confíe en sus promesas. Y que podamos decirle al problema: yo sé en quién he creído. Yo no tengo fuerzas, pero yo sé en quién he creído. Estoy quizás enfermo, pero yo sé en quién he creído. Estoy quizás afligido, pero yo sé en quién he creído. Estoy quizás siendo traicionado, pero yo sé en quién he creído. Así debe de estar nuestra fe, siempre, constantemente, en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que ha prometido estar con nosotros, en aquel que pronto viene por nosotros. A Dios sea la gloria y el poder. Amén. Porque lo que Él ha prometido, amado hermano, es genuino y verdadero. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero esta palabra de Dios permanece. Y todas sus promesas son sí, amén, en el amado, y esto es en Jesús de Nazaret. Puesto de pie, oramos a Dios dando gracias a Él por su hermosa palabra, porque Él sigue estando con nosotros. Amado Dios y Padre eterno, gracias te doy. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque en algún momento te revelaste a nosotros para darnos vida juntamente contigo. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias, Señor, por las circunstancias que podamos estar atravesando. Pero hoy podemos decir y podemos declarar que sabemos en quién hemos creído. Pese a la circunstancia, hemos creído en ti, en aquel que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Porque hemos creído en aquel que puede hacer cosas maravillosas, que las hizo en el antiguo tiempo, que las seguirá haciendo en días postreros, Señor. Mira la necesidad de este pueblo, mira la necesidad de esta iglesia, Dios. Hemos creído en ti. Hemos creído que el tiempo de los milagros no ha pasado. Sabemos que aún es tiempo de restauración. Sabemos que tú puedes levantar al hombre de las cenizas, que tú puedes dar vida, que tú puedes traer cambio al hombre. Sabemos y conocemos tu verdad. Y te pedimos, Señor, que tu palabra halle cada día lugar en nuestro corazón. Y que seas tú ayudándonos, Señor, a no desmayar, a permanecer en ti, en tu verdad, conociendo quién eres tú. Que cada día conozcamos más de ti, que cada día nos acerquemos más a ti, que cada día vivamos más aproximados a ti, Señor. Más